En el video de hoy te voy a dar 7 consejos para cuando cultivamos el limonero directamente en maceta. Desde el momento en el que el limonero entra en floración, es normal que veamos que tiene mucha cantidad de flores y a partir de ese momento vamos a tener que empezar a fertilizarlo mucho más porque la planta no solamente va a necesitar mayor cantidad de agua, sino que también va a necesitar mucha mayor cantidad de nutrientes para poder soportar estas flores, que se produzca la polinización y la fecundación, y más que nada después, cuando empieza toda la formación de los limones. En esta etapa es cuanto mayor cantidad de nutrientes va a necesitar la planta. Esta la habíamos fertilizado con esta mezcla de 5 partes de lenteja, 3 de arroz y 2 de cenizas vegetales, que a medida la lenteja y el arroz se vaya descomponiendo, va a empezar a liberar nutrientes que la planta lo va a empezar a absorber. Otro punto que también uso, y más que nada cuando hago el cultivo de frutales en macetas, y lo vamos a ver ahora con este limonero, siempre dejo unos 5 a 10 centímetros sin sustrato, porque esto no solamente me va a ayudar para hacer el riego, sino que también para hacer una fertilización en este momento cuando estamos en plena etapa de producción, para que estos limones puedan seguir creciendo hasta la etapa de la cosecha. Antes vamos a sacar las malezas que tenemos, las podríamos triturar y dejarlas, pero se las voy a dejar acá arriba de una higuera que más adelante te voy a contar cuáles son los cuidados para poder tenerla en pequeñas macetas. Y así vamos a empezar, y encima nos viene bien porque estuvo sacando raíces nuevas, que es mejor que estén bajo tierra, para que desde esta raíz que tenemos bien gruesa se pueda empezar a ramificar más la planta. Y acá lo que te voy a recomendar es uso un tenedor para mover aproximadamente unos 5 centímetros de todo este sustrato. Así puede entrar mejor toda la nueva nutrición que le vamos a poner. Tengan en cuenta que desde el momento en el que entran en floración cualquier frutal que cultivemos en maceta hasta que hacemos la cosecha, vamos a tener que fertilizar cada 15-20 días porque es el momento donde la planta absorbe mayor cantidad de nutrientes de todo el sustrato. Y de esta mezcla de arroz, un puñado por acá para esta mitad y otro puñado por atrás para la otra mitad. Que no sea mucha cantidad, sino que más bien espolvorear, porque acá tenemos arroz, lenteja. El arroz enseguida hace crecer a los microorganismos que están en el suelo, descomponen la lenteja y esto enseguida empieza a liberar nutrientes para todo el limonero. Es importante que toda esta mezcla que pusimos quede a no más de 10 centímetros de distancia desde la superficie del suelo hacia abajo, porque vamos a necesitar que tenga buena oxigenación, así se degrada lo antes posible. Y ahora, como vamos a querer potenciar el crecimiento de todos los limones que tiene la planta, vamos a darle una energía extra agregándole compost o lombricompuesto para tapar toda esta mezcla que pusimos recién. Y ahora le vamos a hacer un riego para que estos nutrientes del lombricompuesto empiecen a bajar. Y es importante que después del riego veamos que el agua cae, porque esto nos va a estar dando una señal que tenemos un buen sustrato, buenas raíces para que toda la planta siga creciendo. Es normal que durante todo el cultivo de estos limones en maceta veamos que empiezan a crecer estas malezas. Cuando tenemos la de hoja ancha, esta es fácil sacarla, la podemos dejar que se descomponga. Y por otro lado podemos ver que muchas veces crecen este tipo de malezas, son gramíneas. Si bien van a estar sacando nutrientes de todo el sustrato, que a esto lo podemos reemplazar, por ejemplo, agregando lombricompuesto o compost sobre el mismo sustrato, las dejo que crezcan de este tamaño, porque una de las grandes ventajas que tienen es el crecimiento que tiene de la raíz, que crecen más bien en forma de cabelleras, una forma bastante invasiva en todo el sustrato, cortándola así que quede la raíz solamente bajo tierra, porque todas estas raíces, la gran ventaja que tiene es que como invaden bien todo el sustrato, cuando cortamos la planta se van a descomponer y después van a dejar buenos espacios de aire en toda la maceta, que esto va a ayudar para todo el crecimiento de los frutales cuando lo cultivemos en contenedores. Todo esto mismo, por ejemplo, también se lo podríamos poner por arriba para que se vaya descomponiendo y para volver a usar todos los nutrientes que las plantas estuvieron sacando. Esto va a ayudar a la planta de limón más que nada cuando estamos usando sustratos que sean muy duros, para que se generen mejores espacios de aire y en el momento del riego el agua va a entrar mucho mejor. Por otro lado, para conservar más la humedad y bajar la temperatura a nivel de la maceta, podemos usar componentes como pueden ser las cascarillas. También funciona el pasto seco
para ponerlo directamente arriba. A este lo vamos a usar más adelante para cultivar hongos. La gran ventaja que tiene es que no solamente mantiene más humedad a nivel del sustrato, sino que también en esos días que hace mucho calor es importante que cualquier planta que cultivemos en maceta tenga las raíces a una temperatura inferior para que no solamente puedan absorber mayor cantidad de agua, sino que también esto va a ayudar para que tengamos una mejor absorción de todos los nutrientes cuando hacemos el cultivo directamente en macetas. Y otro punto importante, y más que nada cuando está en la etapa de floración o producción de limones, vamos a tratar de no moverla del lugar. En el caso excepcional que la tengas que correr, por ejemplo, a otra parte de tu casa, vamos a tratar de orientarla en la misma posición en la que la planta estuvo creciendo, porque si, por ejemplo, esta que crecía así, la cambié de lugar y la muevo de esta forma, el problema que vamos a tener es que todas estas hojas, cuando estaban en la posición anterior, fueron creciendo para recibir la mayor cantidad de sol posible, y si a esto lo movemos, la hoja ahora va a tener que reorientarse, y todo movimiento que tenga que hacer para reubicar las hojas o las nuevas ramas, esto es gasto de energía que en el caso en el que la planta, por ejemplo, empezó con toda la producción de los limones, esa energía no va a ir hacia estos limones, sino que más bien la planta la va a usar para volver a orientarse, y así es muy probable que lleguemos a perder los limones. Entonces lo que te voy a recomendar es que trata a la planta de dejarla en la posición donde estuvo creciendo para no tener ese gasto de energía y que vaya a parar directamente a todos los limones. Otro punto importante es, según la etapa en la que se encuentre la planta, vamos a tener que regar de distintas formas. Por ejemplo, esta que tengo acá en el centro, que este año no dio flores, solamente tenemos hojas. El riego va a ser importante, como en el caso de esta y esta otra que está en plena producción, pero va a ser mucho menos y solamente cuando veamos que el sustrato se empieza a secar. Por otro lado, si la planta está en floración o tiene pequeños limones que están en plena formación, es importante mantener un buen riego, no solamente para que las flores se puedan polinizar y fecundar, sino que también para que la planta pueda sacar agua con nutrientes y poder mantener toda la nueva fructificación. Pero cuando ya tenemos una planta que está mucho más avanzada, que tiene los limones en formación, acá sí que es muy importante mantener un extra más de riego, y te voy a recomendar no esperar a que el sustrato se termine secando, porque en esta etapa la planta va a necesitar mucha energía, no solamente el agua para mantener bien hidratada la planta, sino que también para poder sacar mucha cantidad de nutrientes que con las hojas va a fotosintetizar, y va a ser toda energía que se va a empezar a acumular en todas las nuevas frutas que vamos a tener en la planta. Por eso, en esta etapa final, antes de la cosecha, te voy a recomendar que revises bien, y más que nada cuando las macetas son pequeñas, que tenga buena hidratación a nivel de todas las raíces. Otro problema que podemos tener es que a veces, si llegamos a ver, por ejemplo, que las nervaduras quedan de color verde y todo el resto se pone de color amarillo, es muy normal que esto pueda ser por falta de hierro, y para solucionarlo de forma rápida podemos usar, por ejemplo, el sulfato de hierro, que por maceta más o menos una cucharadita bien todo alrededor, y enseguida le vamos a hacer un riego para que se empiece a incorporar en todo el sustrato, y así vamos a solucionar todo este problema por falta de hierro. Y un problema que podemos llegar a tener es que la hoja quede toda cubierta por tierra, más que nada después de una lluvia. En estos casos te voy a recomendar que las limpies bien, porque si bien parece un detalle sencillo, esto va a hacer que la planta pueda fotosintetizar mucho mejor, y tengamos en cuenta que como la cultivamos en maceta, cualquier cosa que hagamos para beneficiar la fotosíntesis o aumentar la nutrición, esto va a hacer que logremos tener una mejor producción cuando hacemos el cultivo en poco espacio. Espero que lo pongas en práctica para que coseches muchos limones cuando al cultivo lo hacemos directamente en macetas. Te mando un saludo grande. ¡Chau!